Mi mujer me dejó una carta, y me hizo prometer que no la abriría durante un año. La encontré 3 días después del funeral, metida dentro de la cubierta de un libro que había estado leyendo en los últimos meses de su vida. Era un sobre blanco sencillo con mi nombre escrito en su letra, y debajo de mi nombre, en letras más pequeñas, había escrito, todavía no. Espera un año. Confía en mí. Me quedé en nuestra habitación sosteniendo ese sobre durante mucho tiempo. Elena había muerto un martes por la mañana en marzo, tranquilamente y sin drama, como había vivido la mayor parte de su vida. Tenía 54 años. Llevábamos casados 26 años, y en todo ese tiempo nunca había pensado seriamente en cómo sería mi vida sin ella, porque estaba tan completamente entretejida en todo lo que hacía y en todo lo que era que la idea de su ausencia era simplemente imposible de sostener en mi mente durante más de unos pocos segundos. Y entonces dejó de ser imposible. Era simplemente un martes. Puse la carta en el cajón de mi mesilla de noche y la dejé allí. No porque fuera fuerte, sino porque no estaba preparado. Porque alguna parte de mí entendía que lo que ella había escrito en ese sobre era la última conversación que íbamos a tener, y necesitaba ser capaz de recibirla correctamente, y estaba muy lejos de ser capaz de eso en las semanas que siguieron a su muerte. Esos primeros meses fueron lo más difícil que he vivido jamás. Lo digo como alguien que ha tenido años difíciles, que ha perdido personas antes, que pensaba que entendía algo sobre el duelo antes de tener que vivir dentro de él. No entendía nada. El duelo no es tristeza. Es algo más estructural que eso, algo que recablea la manera en que el tiempo ordinario se siente, de modo que un martes por la tarde en abril puede sentirse exactamente como el martes en que ella murió, y te encuentras de pie en la cocina sosteniendo una taza de café que se ha enfriado, sin recuerdo de cuánto tiempo llevas ahí de pie. Volví al trabajo después de 6 semanas porque quedarme en casa era peor. Mis compañeros fueron amables de esa manera cuidadosa y ligeramente incómoda en que la gente es amable cuando no sabe qué decir y tiene miedo de decir lo incorrecto, y agradecí su amabilidad aunque me agotara. Comí. Dormí, eventualmente. Contesté el teléfono cuando llamaban mis hijos, y les dije que estaba bien en un tono que no convenció a nadie del todo pero que todos acordamos aceptar porque la alternativa era más difícil. Y cada noche abría el cajón de mi mesilla y miraba el sobre, y cada noche volvía a cerrarlo. Pensaba en ella constantemente de maneras que a veces eran reconfortantes y a veces casi insoportables. Pensaba en cómo se reía, que era fuerte y completamente despreocupada de una manera que me había avergonzado ligeramente cuando éramos jóvenes y que había llegado a amar tan completamente que su ausencia en nuestra casa se sentía como algo físico, como un mueble que hubieran retirado y dejado una marca en el suelo. Pensaba en el último año de su vida. En cómo había parecido, en muchos sentidos, más presente de lo habitual. Más deliberada. Había sugerido viajes que siempre habíamos hablado de hacer y nunca habíamos hecho. Había llamado a nuestros hijos con más frecuencia. Había revisado fotografías antiguas y las había organizado en álbumes que dejó en el estante del salón. Me había dicho que me quería con una frecuencia y una especificidad que yo había notado y encontrado conmovedor, sin entender por qué. Ahora entendía por qué. Ella lo había sabido. No sospechado, no temido, sino sabido, y había pasado ese último año viviendo en consecuencia, tranquilamente y sin hacer que fuera sobre morir, eligiendo en cambio hacer que fuera sobre todo lo que amaba. Y no me lo había dicho, porque sabía que si me lo decía yo pasaría ese año de duelo anticipado. Y no quería eso para mí. Quería que yo estuviera presente. Quería que los dos estuviéramos presentes. Así era ella. El año pasó como pasan los años cuando no les prestas atención, despacio y luego de repente. Y un martes por la mañana en marzo, exactamente 12 meses después de que muriera, abrí el cajón y saqué el sobre. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café, lo sostuve entre ambas manos un momento, y entonces lo abrí. Su letra era tan familiar que verla se sentía como un roce. Escribía como hablaba, directamente, con calidez, sin palabras innecesarias. La carta tenía 4 páginas, escrita en el bloc de notas amarillo pálido que guardaba en su lado de la cama, y podía imaginarla sentada allí por las noches después de que yo me hubiera dormido, escribiéndome esto en el silencio de nuestra habitación mientras yo yacía a su lado completamente ajeno a todo. Empezó diciéndome que lo sentía por haber guardado el secreto.
Dijo que se había enterado 14 meses antes de morir, que el diagnóstico había sido claro desde el principio, y que había tomado una decisión casi de inmediato de no decírmelo. Escribió: te conozco lo suficientemente bien como para saber lo que habrías hecho con esa información. Me habrías observado. Habrías contado los días. Y no quería que nuestro último año fuera sobre contar. Quería que fuera sobrevivir. Así que elegí vivir. Espero que puedas perdonarme por eso. Tuve que dejar la carta después de ese párrafo. Me senté a la mesa de la cocina y miré por la ventana al jardín que ella había plantado y cuidado durante 20 años. Y respiré, y entonces volví a coger la carta. Escribió sobre el año que acabábamos de tener. Nombró días específicos, el fin de semana que habíamos conducido hasta la costa sin ningún motivo particular, la tarde que nos habíamos quedado despiertos hasta las 2 de la madrugada hablando de nada importante, el domingo por la tarde que me había pedido que bailara con ella en la cocina con una canción de la radio y yo había dicho que sí sin preguntar por qué. Escribió: esos días no fueron accidentes. Los planeé. Los quise. Y necesito que sepas que cada uno de ellos era exactamente lo que quería que fuera nuestra vida. Para entonces estaba llorando. No el tipo de llanto que se anuncia a sí mismo, sino el silencioso que ocurre cuando algo alcanza una parte de ti que no sabías que seguía abierta. Y entonces la carta cambió. Escribió: ahora necesito pedirte algo, y necesito que te lo tomes en serio porque lo digo en serio. Necesito que seas feliz. No eventualmente, no algún día, no cuando te sientas preparado. Necesito que decidas que la felicidad es algo que vas a perseguir de la misma manera que perseguiste todo lo demás, en tu vida, con intención, con esfuerzo, y sin esperar permiso. Escribió: sé lo que vas a hacer si no digo esto. Vas a estar triste demasiado tiempo y lo llamarás lealtad. Vas a rechazar invitaciones y lo llamarás cansancio. Vas a dejar que el jardín se descuide y te dirás a ti mismo que no importa. Y te digo ahora, desde donde quiera que esté, que nada de eso es lo que quiero para ti. Nada de eso. Tuve que sonreír ante eso, a pesar de todo. Porque tenía razón. Siempre había tenido razón sobre mí de maneras que a veces eran inconvenientes y siempre eran ciertas. Había escrito una lista. 5 cosas, numeradas cuidadosamente, cada una específica. La primera era llamar a nuestro viejo amigo Carlos, que se había mudado años atrás y con quien había perdido el contacto de la manera gradual en que ocurre cuando la vida se vuelve ocupada. Escribió: te echa de menos. Llámale. No le mandes un mensaje. Llámale. La segunda era hacer el viaje a Japón del que habíamos hablado durante 15 años y que nunca habíamos hecho. Escribió: ve en otoño cuando los arces están rojos y los templos huelen a incienso. Quédate al menos 10 días. Lleva una cámara de verdad, no el teléfono. La tercera era aprender algo nuevo. No especificó qué. Solo escribió: algo que al principio te haga sentir torpe y eventualmente capaz. Ese sentimiento es importante. No lo evites. La cuarta era dejar entrar a la gente. Escribió: vas a querer cerrarte. Siempre lo haces cuando las cosas son difíciles. Te pido que no lo hagas. Deja que los hijos vengan aunque no tengas ganas de compañía. Deja que tus amigos te lleven a cenar. Deja que la gente te quiera, porque eres muy fácil de querer y nunca te has acabado de creer eso y he pasado 26 años intentando convencerte y te pido que ahora simplemente te fíes de mi palabra. La quinta cosa de la lista fue la que más tardé en leer. Escribió: encuentra a alguien a quien querer de nuevo. No para reemplazarme, porque así no es como funciona el amor y tú lo sabes. Sino porque te queda muchísimo, y el amor necesita algún lugar a donde ir. Y me niego a ser la razón por la que no llega. Tienes 61 años y tienes décadas por delante y quiero que cada una de ellas esté llena. Prométemelo. Me quedé sentado en esa mesa de cocina durante mucho tiempo después de terminar de leer. El café se había enfriado. El jardín fuera empezaba a mostrar las primeras señales de primavera, las pequeñas cosas verdes que ella había plantado volviendo como siempre, fiables e indiferentes a todo lo que había cambiado desde el año pasado. Leí la carta 2 veces más. Y entonces la doblé cuidadosamente y la metí de nuevo en el sobre y la sostuve entre ambas manos un momento,
Como había sostenido su mano en el hospital al final, simplemente queriendo que el contacto durara un poco más. Entonces cogí el teléfono y llamé a Carlos. Contestó al tercer tono, y cuando dije su nombre se quedó callado solo un segundo y luego dijo, me preguntaba cuándo ibas a llamar. Le dije, ella me lo pidió. Se rió, y era el tipo de risa que viene con lágrimas detrás, y dijo, claro que sí. Eso suena exactamente a ella. Le dije, sí. Así es. Y entonces hablamos durante 2 horas, como solíamos hacer, sobre todo y sobre nada. Y fuera de la ventana el jardín seguía creciendo de esa manera tranquila y persistente en que crecen las cosas, cuando han sido bien amadas y bien cuidadas. Y en algún momento en medio de esa conversación sentí que algo se movía, no de manera dramática, no de golpe, pero suficiente. Justo suficiente para saber que ella había tenido razón, como siempre tenía razón. Y que pasara lo que pasara después, no iba a afrontarlo quedándome quieto.